Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 23 de noviembre de 2018. Y sí, efectivamente, ya os habéis dado cuenta, este programa ha venido un poquito más tarde de lo habitual. Una de las razones, yo creo que es evidente, tengo un trancazo que no me tengo de pie, pero es que además la semana no se podría haber complicado más. Así que desde ya os pedimos disculpas por el retraso, aunque este programa va a tener alguna novedad que yo creo que va a servir para resarciros de esta pequeña espera. En el programa vais a poder escuchar a María de Miguel, a Dani Lobato y a quien os habla, Miguel Ángel Tejero. Comenzaré repasando los contenidos del programa de esta semana. Al comienzo, el resto de estrenos, todos esos títulos que no nos ha dado tiempo a ver o que no hemos tenido acceso a ellos, para meternos de lleno con las críticas de Crónicas de Navidad, la película navideña que se encuentra ya en Netflix para todos vosotros y que cuenta con Kurt Russell interpretando a Papá Noel. Jaulas, la película española de Nicolás Pacheco con Estefanía de los Santos y Antonio de Chen, entre otros, en este thriller social. Super López, la versión del cómic de Han con Javier Ruiz Caldera a los mandos del aparato, Dani Rovira, Alexandra Jiménez o Julián López, entre otros. La noche de 12 años, la película de Álvaro Brechner con Antonio de la Torre y Chino Darín en este drama basado en hechos reales. La novedad que os estaba adelantando llegará en forma de experimento al final de la cartelera, y es que os vamos a contar nuestra experiencia jugando a un videojuego, el Kingdom Rush Vengeance, que hemos podido probar con un poquito de antelación y que ya está disponible tanto para Android como para iPhone. Concluiremos con algunos de vuestros comentarios y analizando la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Son muchos, no muchísimos, los títulos que se acumulan en el resto de estrenos. Comenzamos con Altamira, el origen del arte, un documental para redescubrir la llamada Capilla Sixtina del arte rupestre y contar la historia del descubrimiento de una cueva y unas pinturas que asombraron al mundo hace 138 años. Con El viento, la película de Meritxell Colell, en cuyo reparto encontramos a Mónica García, Concha Canal o Ana Fernández. Mónica es una bailarina y coreógrafa de 47 años que vive en Buenos Aires, donde hace 2 años intenta realizar una nueva obra sin éxito. Nació en un pequeño pueblo al norte de Burgos, donde ahora ya solo viven sus padres y 6 personas más, y al que no ha vuelto desde hace 20 años. The Guilty, una película danesa que se enclava en el marco del thriller de secuestros y desapariciones. Un oficial de policía suspendido temporalmente de sus funciones y relegado a operador de servicio de emergencias durante su rutinario turno de noche recibe una extraña llamada de una mujer aterrada. A pesar de su reacción de sorpresa, se da cuenta de que la mujer al otro lado del teléfono ha sido secuestrada. También desde Dinamarca nos llega la increíble historia de La pera gigante, una cinta de animación para toda la familia que nos traslada a Solby, un pequeño pueblo tranquilo donde la vida es dulce para Mika y Sebastián, hasta el día en que se encuentran una botella en el mar. Dentro hay una pequeña semilla y un mensaje misterioso. Dudan si habrá sido enviado por JB, un amigo que desapareció hace un año. Nada más plantar la semilla se embarcan en una aventura extraordinaria hecha de monstruos marinos, piratas abominables y peras gigantes. El misterio del Padre Pío, la película de José María Zabala, es un documental que nos narra la vida de uno de los grandes santos de la historia, canonizado por Juan Pablo II. Tuvo que ver cómo le colocaban micrófonos en el confesionario y le acusaban de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales. El Padre Pío sufrió una persecución implacable por parte de algunos hombres de la Iglesia. El documental ofrece en clave de thriller testimonios y documentos jamás divulgados sobre el complot urdido contra su protagonista. Hace ya unas semanas os hablamos de Museo, la película de Alonso Ruiz Palacios, protagonizada por Gael García Bernal. En principio se iba a estrenar entonces, pero no ha sido hasta esta semana que ha llegado a los cines, así que podéis recuperar el programa de hace un par de semanas, donde Alex os hablaba bastante bien de esta película que consiguió el premio al mejor guión en el pasado Festival de Berlín. A la sombra de Kennedy, esta cinta de Rob Reiner con Woody Harrelson, Bill Pullman y Jennifer Jason Leigh, entre otros, se centra en la figura de Lyndon Baines Johnson, el 36º presidente de los Estados Unidos, que asumió su cargo desde el 63 al 69. Este biopic narra su vida desde su juventud en Texas hasta su llegada y paso por la Casa Blanca. Tres caras
Desde Irán llega esta cinta de Jafar Panahi que nos cuenta cómo esta famosa actriz iraní recibe el vídeo inquietante de una joven pidiendo su ayuda para escapar de su familia conservadora. Entonces pide a su amigo, el director de cine Jafar, que le ayude a entender si se trata de una manipulación. Juntos emprenden un camino hacia la aldea de la chica en las remotas montañas del noreste, donde las tradiciones ancestrales continúan rigiendo la vida local. La cinta consiguió el premio al mejor guión en el pasado Festival de Cannes. Vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. I have to work. It's Christmas Eve. You're gonna stay home with your sister. We should make a video. Maybe we could get a shot of Santa Claus. You really have no clue, do you? Nobody's ever seen Santa Claus. Tell me you're getting this. Crónicas de Navidad. Esta película, que ya podéis encontrar en Netflix, está dirigida por Clay Kaitis y en el reparto realmente la única cara visible es la de Kurt Russell, que interpreta nada menos que a Santa Claus. Es más, viendo el casting y después de haber visto la película, tengo la sensación de que es el único elemento en el que se han apoyado para vender el proyecto. Está producida por Chris Columbus, que es alguien a quien yo tengo muchísimo aprecio, que nos ha dado muchas horas de diversión a lo largo de toda su carrera. La sinopsis oficial nos cuenta: Kate Pierce y su hermano Teddy pretenden grabar a Papá Noel en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar toda la Navidad. A partir de ese momento, los hermanos vivirán junto a Papá Noel y sus fieles elfos toda una serie de aventuras para salvar a la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Bueno, la verdad es que las críticas no se ponen de acuerdo en el resultado final, pero en algo en lo que coinciden es que Kurt Russell está genial. Es una interpretación, un Santa Claus muy carismático y muy divertido de ver en pantalla. Sí que es verdad que el guión es bastante sencillo. La película no os va a dar muchas sorpresas. Es curioso el esfuerzo que se ha hecho porque los efectos visuales funcionen muy bien en pantalla. Todo lo que respecta a los renos del trineo de Papá Noel es una auténtica maravilla. Están muy bien integrados porque están hechos por ordenador, ¿no? No así como los elfos, a los que se les ha dado un aspecto deliberadamente cartoon y que son bastante irreales, ¿no? Y no pegan nada en este contexto. La peli va un poquito más allá de lo que nos cuenta la sinopsis. Hay un conflicto en la familia que desde el principio pues se queda muy claro y muy patente. Pero sí que es verdad que el resultado final es muy empalagoso, es extremadamente infantil. Es una película para toda la familia, pero que va a hacer que los padres estén mirando al techo continuamente, ¿no? Por las situaciones que se presentan. Insisto en que hay un par de escenas que están muy bien, escenas de acción que tienen que ver con el trineo, también hay una persecución de coches, y la peli intenta por todos los medios estar muy enclavada en la realidad, en todo lo que tiene que ver cuando este Santa Claus se presenta ante la sociedad. La reacción es muy real, pero esa reacción se abandona en cuanto, nos dejamos llevar por elementos fantásticos o fuera de lugar. Hay un número musical en justo la mitad de la película que le da un vuelco total y que hace que de repente nada tenga sentido. Cuando pensábamos que estábamos viendo algo interesante, hay una escena en un restaurante que tiene, para mí, mucho potencial. Todo esto se va al traste enseguida, incluso los peligros que podrían acuciar a los chavales, pues enseguida nos damos cuenta que no son tales, ¿no? Que realmente no hay posibilidad de daño alguno. Lo que nos da una película muy blanca y con un tono muy infantil. Podríamos tener una peli comercial y familiar, pero se ha optado por no enseñar o no mostrar nada que pueda ser extremo. Yo me esperaba algo más interesante. Al final la peli se queda en algo casi anecdótico, muy pequeñito, que creo que sí vais a poder disfrutar con los más pequeños de la familia y vais a poder ver a Kurt Russell dándolo todo. Hay un guiño al final de la peli, hay un momento muy bonito que creo que a todos os hará al menos esbozar una sonrisa cuando lo veáis. Pero poco más, es una peli que vais a ver con los chavales y que se os va a olvidar a todos en cuanto os comáis un polvorón, que seguro que más de uno ya habéis empezado, a pesar de que todavía nos queda por terminar el mes de noviembre. 36.000 euros para cada familia. Nada de eso, primavera. Pero, mira, con lo que te conforma. Mi ambición sabe esperar. ¿Con quién andaba?
Con nadie. Con nadie. 8 millones y en paz. Mira, vámonos. Jaulas, la película de Nicolás Pacheco con Estefanía de los Santos, Marta Gavilán o Antonio de Chen. Se trata de un drama social con tintes de thriller que se pudo ver en la sección oficial de la Seminci en el pasado Festival de Valladolid. Vamos a escuchar a Dani Lobato. La distribuidora Contracorriente Films vuelve a apostar por el cine español esta semana y estrena Jaulas, película que escribe y dirige el andaluz Nicolás Pacheco y que cuenta en su reparto con gente como Antonio de Chen o Estefanía de los Santos, y que ya contó con una nominación al Goya Mejor Actriz Revelación, y que aquí interpreta a Concha, una mujer de clase media baja en un pueblo andaluz, que decide con su hija abandonar el pueblo, abandonar a su marido e intentar salir adelante y mejorar sus condiciones de vida y tener un futuro más esperanzador. Pero obviamente las cosas no van a salir como ellas esperan o como ellas quisieran. Estamos ante una película que podríamos enmarcar dentro de lo que es el drama social. Arranca de forma muy colorida, muy vistosa. La película tiene un componente de cuento muy marcado a nivel, sobre todo, de lo que es la fotografía y algunas de las situaciones que se presentan. Sobre todo, por ejemplo, ese prólogo al pueblo tiene una foto, una imagen muy viva, muy saturada, que nos aleja un poco de lo que es la realidad a la que nos transporta Nicolás Pacheco. Y a partir de ahí la película se va oscureciendo y va revelando ese drama de esta familia, de esta lucha por querer salir adelante, y la frustración de, por más voluntad que tengamos, vivimos apresados en un montón de jaulas que pueden ser la educación, el contexto en el que vivimos, la familia. Es decir, que por mucha voluntad que se tenga, muchas veces no es posible tirar para adelante o poder salir de un bache. Claro, la película lo que plantea es un poco eso, que es muy fácil el decir, no, si le pones empeño, si tienes voluntad, si de verdad quieres hacerlo, puedes conseguir lo que quieras. Esa imagen tan chula, tan bonita que nos venden en los medios y muchas películas. Aquí lo que nos cuenta Nicolás Pacheco es que no todo es tan sencillo, que hay que tener en cuenta muchas cosas y que el propio sistema muchas veces no da esa oportunidad, no da las herramientas para que la gente pueda salir adelante. Yo puedo tener mucha voluntad, pero si no sé cómo hacerlo, no voy a poder hacerlo. Lo que es muy interesante, pero también un poco deprimente, las cosas como son. Quizá por ello hay un puntito de esperanza al final de la película, en el que no vamos a entrar para no hacer spoilers, y sobre todo también condicionado por ese prólogo y esa estética casi de cuento. No puede ser todo tragedia, no puede ser todo negro, siempre queda ese puntito para que el público no salga destrozado, ni los personajes tampoco. Aparte de la trama está de Concha y su hija, hay una subtrama con otro personaje que intenta tirar un poco más acerca de la comedia, enfriar un poco ese ambiente para que no todo sea emotividad descarnada, sino que haya un poco un descanso, un relajo para el espectador. Que bueno, se entiende esa intención, pero dentro del contexto tampoco aporta mucho a la peli, porque al final son dos historias que no tienen mucho que ver una con la otra. Se juntan de forma muy conveniente para el director y para lo que es el guión de la película, pero que se nota que está un tanto forzado, muy dirigido para que vaya a un determinado lugar, y eso le quita frescura y naturalidad a la peli. El título tiene, como digo, tiene muchas intenciones, pero luego no termina de enganchar, no convence. Resulta hasta cierto punto incluso intrascendente. A mí, al menos, no me interesó mucho el discurso que me estaban contando. Parte con unas expectativas de intentar hacer algo original, algo novedoso, y acaba cayendo en los lugares comunes del género y en estos tópicos y en estos clichés de esta lucha de las madres corajes por salir adelante. Si hay que meter un conflicto, te mete tres porque mola más, porque cuanto más sufran los personajes y más jodida esté la situación, pues parece que va a ser mucho mejor. Parece en ese aspecto que se quiere meter ese sufrimiento y ese hurgar en la herida porque sí, porque se puede hacer. Y por otro lado, es un poco esa indefinición. Bueno, realmente, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que se pretende contar aquí? Así que, como siempre, con la cantidad de estrenos que está viendo estos últimos meses,
Y en especial este último casi mes y medio, con una media de 14, 20 estrenos semanales. Al final siempre hay pelis que caen y sinceramente creo que Jaula va a ser una de las víctimas de este torbellino de estrenos que tenemos últimamente. Y bueno, ya como reflexión final acerca de esto, que es algo que se está comentando mucho últimamente en salas y dentro de los corrillos de la prensa y de la propia industria, de cómo es posible que hayamos llegado a esta sobresaturación de estrenos. Parece que nos estamos olvidando de que en verano, por miedo o con la esperanza de que España hiciera un buen papel en el Mundial, nos vimos en un junio-julio bastante desangelado en cuanto a, ya no a grandes estrenos, sino a número de estrenos. Entonces, claro, mucha gente decidió retrasar su estreno en previsión de que España hiciera un buen mundial y al final ni una cosa ni la otra. Caímos en octavos y claro, ya estaba toda la maquinaria preparada para el último trimestre del año y no era factible volver a adelantar esos estrenos a las fechas quizá inicialmente previstas. Y esto ha hecho que, claro, que tuviéramos un verano sin cine y sin fútbol y ahora un final de año en el que nos rascamos las vestiduras porque qué horror, ¿cómo es posible que nos hayamos encontrado con esto ahora? Con toda probabilidad, esto al final es una situación muy excepcional que fastidia, porque si es difícil que una peli que no arranca bien logre mantenerse, esta semana esto parece los Juegos del Hambre, que o haces un buen primer fin de semana o ya el lunes te están sacando incluso de la cartelera o haciéndote compartir salas. Lo bueno que puede tener Jaulas para quien consiga entrar en su propuesta y quien no le ponga las pegas que le he puesto yo, por ejemplo, sea que el circuito en el que se va a mover es un circuito diferente al de películas como por ejemplo Super López, de la que ahora hablaremos, porque esto no va a competir en multisalas, esto irá a cines más independientes, películas con una sala, y si consigue hacer un buen boca oreja, pues seguramente logre cumplir los objetivos que se ha marcado a contracorriente con respecto a ella y que tenga una vida más o menos digna en cartelera. Siempre decía que tenías algo raro. Bueno, la gente es que habla mucho. ¡Ayuda, por favor! ¡Los frenos no me responden! ¿No te parece que esconde algo? Bueno, pues no sé, chico. A mí la verdad es que Juan me parece de lo más normal. ¿Qué voy a esconder yo? Sí, ¿no? Super López, la película de Javier Ruiz Caldera con guión basado en el cómic de Han. A la cabeza del reparto Dani Rovira, pero luego también Alexandra Jiménez, Julián López, Pedro Casablanc, Maribel Verdú, entre otros. Estamos, como no podría ser de otra forma, ante una cinta de superhéroes fantástica, pero siempre dentro del terreno de la comedia. Se pudo ver en Sitges fuera de concurso y finalmente llega a nuestras pantallas. Vamos a escuchar a María de Miguel y a Dani Lobato. Pues vamos a hablar ahora de Super López, el estreno por fin de la adaptación de los clásicos cómics de Jan, que llega por fin a nuestras pantallas. No sé si ha sido súper anticipada esta película o no, la verdad es que no tengo mucha idea, no he sentido el hype alrededor de esta película, pero bueno, el caso es que ya la tenemos aquí, se estrena este fin de semana. Impresiones generales, a mí la película no me disgustó, o sea, realmente pues me pareció una película bastante entretenida, tiene un ritmo bastante ágil, el guión es verdad que tiene bastantes gags. Si veis un poco el tráiler vais a tener una idea bastante clara de lo que os vais a encontrar en la película. El tono y el ritmo de la película creo que están bastante bien resumidos en la presentación que se hizo de ella. Lo más destacable para mí son los actores. La verdad es que todos los actores hacen un buen trabajo. Dani Rovira, a pesar de que casi siempre hace un poco el mismo papel y siempre del mismo, pero bueno, el caso es que siempre está bien afinado y tiene esa vid cómica natural que bueno, siempre funciona en este tipo de películas. Luego pues bueno, Alejandra Jiménez también está muy, muy divertida y Julián López, y así como los dos actores que hacen de los padres de Super López también tienen bastantes puntos, sobre todo en la primera parte de la película, en el primer
etcétera. Así que bueno, pues la película nos cuenta un poco toda la historia de Super López, desde el origen del héroe alienígena hasta cómo llega a la Tierra, su infancia y luego pues bueno, pues cómo intenta lidiar con su adultez y con sus superpoderes más o menos desconocidos para él. Y bueno, pues también lo más divertido de la película son los gags que hay en torno a los clichés que tenemos en España con respecto al talento, a la diferencia, todo eso, pues bueno, envueltos en los superpoderes de Super López, ¿no? Yo creo que esos son los mejores chistes de la película, están hechos en torno a todo eso. Que bueno, también un poco, supongo, la esencia del cómic original, ¿no? Este superhéroe que es más un antihéroe que otra cosa, pero que al final, a pesar de todo, pues también acaba salvando el día como buenamente puede. Así que bueno, pues para fans del cómic, a pesar de que yo no estoy muy familiarizada con él, yo creo que no les va a decepcionar, y para fans de Dani Rovira, desde luego, pues yo creo que es una película que hay que ver. Si este tipo de comedias no es de vuestro gusto, pues a lo mejor yo me la ahorraría. Tampoco me parece una película imprescindible de ver, pero creo que tiene un visionado bastante agradecido, no se hace muy larga, aunque bueno, yo a lo mejor 10-15 minutillos si lo hubiera quitado el metraje, porque dura poco más de 2 horas. 108 minutos. Bueno, no llega a las 2 horas, tampoco tiene para mí demasiado más que añadir. Sí, yo más o menos sí que estoy de acuerdo contigo, María, pero tengo la sensación de que salí bastante más contento que tú, o más satisfecho. A ver, aquí, en referencia a lo que es el TVO y tal, los grandes hitos de Super López están ahí, pero al final esto no deja de ser una peli de Ruiz Caldera. También es cierto que luego tuve ocasión de poder hablar con el propio Dani, con Ruiz Caldera, y claro, eso al final siempre te da un pequeño plus más para entender intenciones, poder contrastar cosas con ellos. A ver, Ruiz Caldera es un tipo que de siempre ha sido muy fan del TVO, de todo esto, Bruguera y todo lo que es el cómic español. Hay que recordar que ya hizo una versión muy Ruiz Caldera de Anacleto, y aquí viene a hacer un poco lo mismo. Es más fiel a lo que son los hitos del TVO. Tenemos toda esa historia de origen de Super López, como podía ser la historia de origen del Hombre de Acero de Superman, pero luego es una película que está muy integrada dentro del imaginario y dentro del humor del propio director. Ya la propia elección del casting, con gente como Alessandra Jiménez, que casi su partener profesional, se nota, y entonces tiene mucho de ese tipo de comicidad. Entonces, bueno, es probable que la gente que sea muy fanática del personaje no termine de estar contenta con el resultado, pero como pasa con las adaptaciones de Marvel o de DC, que siempre tiene que haber alguien odiando porque no se está respetando a su muñeco. Pero por lo general creo que es una adaptación o una versión bastante bien conseguida, ya desde la propia indumentaria de Super López. Esto es una de las cosas que hablé con Rovira, que cuando tuve la ocasión de hablar con él, le pregunté, bueno, cuando te ves por primera vez con ese traje de Super López, ¿qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que sentiste? Y su respuesta fue ridículo. Ese era el objetivo, y la gente y el equipo estaba súper contento, y eso es lo que vemos después en pantalla. Hay una escena, por ejemplo, con los padres, cuando la madre le cose el traje, que lo vemos y dice, joder, vas a salir con esas pintas a la calle. En ese sentido, esa esencia, ese tono del Super López de Hans sí que está ahí. Es decir, vemos al final a un Mindundi que no sabe ni siquiera hacerse un traje en condiciones, y eso está muy bien reflejado. Luego, a nivel de actuaciones, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, creo que está muy bien conseguido todo, juegan muy bien al tono que propone el director, y la sensación que me transmite sobre todo es la de que se lo están pasando bien, porque ver a Pedro Casablanc haciendo del padre de Super López queda muy gracioso, queda muy divertido en un rol al que no estamos acostumbrados a verle, o Maribel Verdú, que se lo pasa pipa haciendo de villana. Quizá a mí, por ejemplo, el que más me puede chirriar un poco es Julián López, pero porque a mí personalmente me carga un poco ya en general.
Es el más histriónico de toda la película, yo creo, Julián. Claro, hace un poco, si recordáis a Anacleto, el personaje que hacía Berto Romero, que era muy gracioso, pero que al final terminaba siendo un poco cargante, pues aquí pasa un poco eso con Julián López, que tira mucho de su repertorio de gags y del tipo de humor que hacía con los chanantes. Entonces, si no caséis muy bien con ese tipo de comedia de tono, igual os resulta un poco cargante el personaje. Yendo a aquello que comentabas de los tópicos y los clichés, no sé hasta qué punto son clichés o de verdad somos así. Claro, yo creo que de ahí viene la gracia, que son estereotipos pero que existen realmente, ¿sabes? También, pues, de donde venía también 8 apellidos vascos, ¿sabes? Esos estereotipos pero que en el fondo existen y por eso nos hacen gracia, porque los conocemos. Claro, y a mí, por ejemplo, ahí me lleva también a apreciar mucho más la elección de Dani Rovira. Yo recuerdo cuando salió el proyecto, que se anunció y tal, yo, por ejemplo, pensaba en Berto. Es decir, creo que pensaba que podía ser una gran elección como Super López, empezando por la nariz que tiene, que se podía asemejar un poquito más al personaje, pero también por el tipo de humor, por el físico también. Creo que era un personaje que me lo imaginaba, digo, puede quedar realmente mal como Super López, eso es bueno. Y Dani Rovira lo veía como demasiado, con perdón para Berto, pero como demasiado guapo, demasiada presencia en pantalla para hacer un tipo que al final no deja de ser un enclenque, un tipo bastante torpe. Pero luego ves la película y atiendes a esa lectura de esas envidias, en el momento en el que destacas en tu profesión o algo, empieza todo el mundo a atacarte. Es decir, al que destaca, no, hay que bajarlo. Es decir, hay que lo dice, hacia la metáfora está el martillo y el clavo, que hay que ponerlo a la altura de todos los demás. Claro, y uno se pone a pensar en la carrera de Dani Rovira, en esas etapas de jaterismo que ha sufrido, merecidas o inmerecidas, ahí no entro, pero sí esa oleada de gente criticándole, porque aparecía hasta en la sopa, esto es un borde, ya tirando, atacando de cualquier forma, simplemente porque a lo mejor no les cae en gracia un poco lo que está sucediendo ahora con Rosalía. Es decir, una tipa que, guste o no, lo está petando, ha sabido sacar un producto que está funcionando aquí y fuera, y hay oleadas de gente que está criticando. Entonces vemos eso y lo vemos reflejado en Super López, con ese cinismo y con esa mala leche. Me parece muy chula y que le aporta unas capas de profundidad y de crítica que la película agradece mucho y que los personajes saben explotar, sobre todo cuando los propios amigos de Super López, Julián López y Alexandra Jiménez, no paran de machacarle con todo ese tema. Sea como fuera, creo que al final se ha revelado como una elección bastante acertada, y que a pesar de las fotos promocionales que hemos visto en pantalla, queda muy guay el personaje. Y ya, si tuviera que criticar algo, sería quizá la música de Fernando Velázquez. A mí no me termina de convencer esa música tan épica que le ponen en muchos momentos, y que me recuerda quizá a músicas anteriores que ha hecho, y me falta un poco de personalidad para encajar mejor en el tono de la peli. Creo que tenemos una peli que juega con esa acción, con ese pique y tal, pero sí está en un nivel más de andar por casa, por así decirlo, más acorde a lo que es el personaje, y creo que la música en determinados momentos está un poco por encima de esas intenciones que muestra el guión de Cobeaga y Diego San José, y se toma más en serio que el resto de la película. Entonces creo que hay momentos en los que no está equilibrado el apartado sonoro con el visual, porque quizás están en dos tonos diferentes. Pero bueno, esto como siempre al final es cuestión de gustos. Yo en general salí bastante satisfecho de la película, y quién sabe si funciona en taquilla, si vemos secuelas y un posible supergrupo. Estos tipos no pueden hablar con nadie, y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. La noche de 12 años. Esta coproducción que nos llega desde Uruguay, pero también con colaboración española, argentina y francesa, está escrita y dirigida por Álvaro Brechner. Nos cuenta unos dramáticos
hechos reales que tuvieron lugar en Uruguay durante los años 70. Vamos a escuchar a Dani Lovato. Esta semana llega La noche de 12 años, película de Álvaro Brechner, que cuenta con Antonio Latorre, Chino Darín o Silvia Pérez Cruz, entre otros, dentro de su reparto, y quizás sea uno de los títulos más esperados de la cinematografía tanto española como latinoamericana. Es una coproducción a 4 bandas entre Uruguay, Argentina, España y Francia. Y digo que es uno de los títulos más esperados, sobre todo teniendo en cuenta, primero, el equipo que hay detrás de la peli y segundo, el hype, las expectativas que generó o que ha generado su participación en el Festival de Venecia. Ahí contó con su preestreno y contó con la aprobación absoluta de los allí presentes, que ovacionaron la película durante más de 15 minutos, según relatan los propios protagonistas de la peli, que tuvieron la oportunidad de presentar su peli en un marco como el Festival de Venecia. Nos situamos aquí a principios de los 70, años 72, 73, con la dictadura militar de Uruguay ya funcionando a pleno rendimiento, y la película coge el hecho histórico de 9 opositores al régimen que fueron encarcelados y luego dentro de la propia cárcel fueron secuestrados por el propio ejército y los tuvieron durante 12 largos años yendo de un sitio para otro casi como rehenes del propio sistema, para intentar acabar con ellos. La premisa era la que sigue. Si no os podemos matar, si no os matamos en su momento y ahora no podemos hacerlo, lo que vamos a hacer es volveros locos. Una situación terrible, que como digo, basada en hechos reales. De hecho, la película, centrarse en los 9 presos sería una locura, no es asumible a niveles narrativos y de tiempo de estructura de una película. Entonces centran la atención en 3 de estos presos, entre ellos Pepe Mújica, al que interpreta Antonio Latorre, y que a la postre, en 2010, sería convertido en presidente de Uruguay, lo que le da un impacto todavía mucho mayor a la peli. Todo el sufrimiento que ha padecido esta gente, cómo han sido capaces luego de levantarse y de seguir luchando y de conseguir esos objetivos de conformar un Uruguay democrática y participar luego en la vida política del país. El título, ya cuando uno entra en una peli de este estilo, que pone ese rótulo de basado o inspirado en hechos reales, lo normal es que nos vengamos un poco abajo, al menos a mí me pasa. Siempre el primer pensamiento, bueno, aquí no vamos a tragar un telefilme de sobremesa, pero la película huye enseguida de eso. De hecho, a nivel estético, a nivel de cámara y tanto de fotografía como de sonido, está muy muy bien llevada a cabo. De hecho, se juega mucho con esa estética porque en determinados momentos, como decía, que el objetivo de los militares era conducir a la locura a estos personajes, era romperles la mente y el alma. Esto da la posibilidad a Brechner, al director, de jugar con imágenes oníricas, con tiempo de ensoñaciones, en determinados momentos hacer que los personajes puedan tener esas ensoñaciones o puedan confundir lo que es la realidad con lo que son sus propias alucinaciones. Y ahí ese juego visual permite al director poder jugar con la cámara, con la paleta de colores, con los encuadres, lo que le da mucha viveza y mucha riqueza luego a lo que es el resultado final. La historia es muy potente, tanto para quien la conociera antes como para quien no. Y es muy potente porque demuestra hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para sobrevivir. Al final esto es una peli, se podría enmarcar dentro de eso del drama carcelario, de las películas basadas en hechos reales, pero es sobre todo un título de supervivencia. Conocemos a estos 3 presos en los que personaliza la peli. A pesar de todo lo que están sufriendo, consiguen sacar esa fuerza de voluntad y ese deseo de sobrevivir y de superar estas penurias, que son realmente impresionantes, porque claro, ahora lo vemos con el tiempo, fueron 12 años, a ver, que es más de una década, pero que al final hay solución, es decir, consiguieron salir y seguir con sus vidas. Pero uno se pone en la mente se pone a pensar, se pone en la piel de esta gente y decir, vale, pero es que cuando llegan no saben si van a pasar un día, una semana, un mes o toda la vida. Es decir, no sabían cuánto iba a durar aquello. La dictadura en España fueron 40 años. Entonces, con esa falta de noción de el no saber cuándo podrían salir o si podrían salir de ahí, el que mantengan esa entereza a pesar de todas esas penurias, a pesar de esos momentos de flaqueza, que consigan
agarrarse a cualquier cosa, me parece algo realmente impresionante, y creo que la peli en ese sentido lo transmite muy bien y refleja ese sufrimiento y esa lucha de estos personajes por sobrevivir, pero también, aunque no se ve demasiado, pero sí se intuye, sí hay retazos de eso, el componente familiar, personajes como Soledad Villamil o Silvia Pérez Cruz, que interpretan a las familias y las parejas de estos presos. Claro, nosotros estamos viendo el sufrimiento y la lucha de estos presos, pero también hay que pensar en la familia. Los sacaron de sus casas, los sacaron de su trabajo donde fuera, los encerraron, no dijeron nada a nadie y prácticamente tiraron la llave por un desagüe. Esa esperanza, esa fe y esa lucha también de las propias familias por conseguir tirar adelante y porque no se olvide de su gente, también es muy, muy a valorar. Aquí tuve también la ocasión de charlar con Antonio, con Silvia, con Álvaro Brechner de la película, y enfatizaba mucho este aspecto. Y Antonio, por ejemplo, tuvo la ocasión de charlar con Pepe Mújica, y entre comillas fue un poco frustrante porque no le quería contar nada de todo lo que había sufrido y cómo había logrado sobrevivir, porque Pepe Mújica al parecer tiene esa ley de vida, por así decirlo, de decir, no, siempre hay que mirar hacia adelante, es decir, no voy a estar recreándome en el pasado, eso pasó, y es una persona muy vitalista, muy de eso, de seguir luchando y siempre mirar hacia adelante. Entonces, claro, no quería recordar aquello. Vio la peli solo una vez, no quiso volver a verla porque le recordó mucho lo que sufrió su madre y todo lo que tuvo que luchar ella también para conseguir que él y que sus compañeros salieran de ahí. Entonces, claro, son cositas que no vemos directamente en la peli, pero que están ahí dentro de ese trasfondo, dentro de ese contexto, que engrandecen más lo que es el producto y que lo hacen mucho más interesante. Antes hablaba de la imagen, y otro de los aspectos que tiene muy muy importante en la peli es el aspecto sonoro. De hecho, uno de los títulos que se barajó antes de La noche de 12 años fue Los sonidos del silencio, porque es tan importante lo que dicen, los diálogos, como lo que no se dice. Tenían prohibido hablar con nadie, los guardias tampoco debían hablarles, es decir, tenían que estar en un silencio absoluto. Lo que hace, claro, uno al final vive en un estado de aislamiento, en una celda de 3x3, 4x4, lo que sea, no tienes ventana al exterior ni nada, pierdes esa noción de horizonte, es decir, no la vista al final se empieza a atrofiar un poco, igual que el tema del movimiento, todo lo que son las capacidades motoras, pero mientras todo el resto de sentidos y capacidades físicas están condicionadas, están encorsetadas, están atrapadas, el oído no, el oído al final, si ni siquiera puedes hablar, solo puedes escuchar, lo único que tienes por hacer es escuchar ruidos y las conversaciones que puedes oír de fondo, entonces eso se agudiza y claro, y hace que captes ese tipo de cosas con mucho más interés, porque al final no tienes otra cosa que hacer. Claro, y por eso en la película es tan importante ese sonido de las celdas, el agua, incluso el papel al doblarse. Y luego también hay que contar con que tenemos a Silvia Pérez Cruz componiendo e interpretando algunos de los temas que podemos ver en la película, que también le da muchísima más emotividad, capta muy bien todo lo que es el sentido de la peli y potencia mucho todas esas sensaciones que provoca el título de Álvaro Brechner en El espectador. Es una película dura, es una película compleja de ver por todo lo que estamos viendo, por todo lo que están pasando estos personajes. Y son 2 horas de peli, es decir, es una peli que hay que ver con el ánimo adecuado, pero es tan potente y ellos están tan bien dentro de sus roles. Sorprende sobre todo Chino Darín, que quizás es el que podamos tener más desubicado en este tipo de proyectos tan complejo, tan duro y con tanta carga política y crítica. Pues es toda una revelación, porque por ejemplo a Antonio Latorre le tenemos hasta en la sopa, es la Meryl Streep del cine español. Cada año le vemos en 2 o 3 pelis y casi siempre lo hace bien. Mola mucho, es muy interesante ver cómo ha trabajado ese acento uruguayo tan característico. Quizá por contraste, por no estar acostumbrados a verlo, Chino Darín puede destacar un poco más por esa sorpresa que supone. A pesar de esos prejuicios iniciales que pueda haber, que si su duración, la temática, la coletilla del basado en... Creo que al final es un visionado que merece la pena. Habla mucho acerca de la condición humana y que se presenta en un momento muy pertinente con todo lo que estamos viendo a nivel político en todo el mundo. Por ejemplo, en Brasil ahora mismo con la victoria de la extrema derecha ahí. Tiene la de siempre del Trump, lo que sucede en España, que es decir, que hay que seguir luchando, no podemos dejarnos derrotar por ideas fascistoides. Me parece muy interesante y creo que es una peli que
con la cantidad de estrenos que hay todas las semanas, es posible que pase un poco desapercibida, pero si consigue aguantar bien el boca oreja y si los premios la acompañan, que tiene pinta de que va a ser una peli que va a tener un gran recorrido a nivel de ahora la temporada de premios que se inicia. Tiene muchos ingredientes para ser uno de los grandes títulos con mayúscula del año. Os adelantaba que quería incluir alguna novedad y la verdad es que llevaba bastante tiempo dándole vueltas al tema de los videojuegos. Es algo que no hemos tocado nunca. Evidentemente estamos centrados por completo en el cine, en las series, en el streaming, y hemos abierto un poco más la puerta dentro del terreno del entretenimiento para ofreceros una valoración muy por encima de este magnífico Kingdom Rush Vengeance, que es la cuarta parte de una franquicia de juegos para móvil que está enclavado en el terreno del Tower Defense. Para los que no lo conozcáis por el nombre, es un género ya clásico que sobre todo yo creo que ha ganado bastantes adeptos en este tipo de plataformas móviles, donde se nos plantea un terreno, podemos ubicar unas torres de defensa y una serie de tropas para defendernos de unos enemigos que llegan y que quieren alcanzar algún objetivo. El juego incluye elementos de estrategia, evidentemente, porque nos tenemos que adelantar a lo que supuestamente nos va a venir, pero tiene mucho que ver el tiempo real, ya que durante la propia partida estamos moviendo tropas, estamos haciendo decisiones que nos ayudarán a vencer al enemigo, ¿no? Kingdom Rush es una saga, como digo, ideada por Ironhide. Esta es la cuarta entrada ya en esta serie y yo creo, por lo que he podido ver, que han ido refinando la fórmula hasta llegar a lo que hoy en día es este Vengeance o Venganza, que la verdad es que a mí me tiene enamorado. Sí que es verdad que hacía mucho que no le daba al Tower Defense y en este caso es muy fácil, es muy sencillo, el interface intuitivo y sobre todo el estilo que tiene el juego a medio camino entre los gráficos de toda la vida y el cartoon. Bueno, pues nos da una cosa muy detallada. Yo la verdad es que he estado jugando en un móvil con una pantalla relativamente pequeña, pero el decorado está lleno de detalles, ¿no? La zona de juego es una pasada por los decorados, los personajes, las armas. Está todo cuidado al detalle. Me ha hecho mucha gracia que tanto en las animáticas que hay al principio como en el propio entorno de juego hay escondidas muchas referencias cinéfilas. Nada más arrancar nos encontramos a un guiño a Terminator descaradísimo, pero luego dentro del propio juego vais a encontrar referencias al Señor de los Anillos, en esas minas de Moria que podremos encontrar en alguno de los niveles, o por ejemplo un pequeño casco de Bender en uno de los niveles en el que se nos vende la idea de que allí se están creando robots, ¿no? Pero robots muy chulos, muy de juguete mecánico, ¿no? Muy de engranaje todo. Es, como digo, los detalles y el acabado, ¿no? Del visual del juego es una pasada. Algunas de las novedades que podréis encontrar o de las cosas que lo hacen destacar por encima del resto de Tower Defense, me ha gustado mucho que casi todo es controlable a base de variables. Los puntos que vas ganando y el dinero que vas recaudando a lo largo de las partidas, luego hay un intrincado sistema, pero a la vez muy sencillo de manejar, de ir mejorando tus habilidades, ¿no? Hay una pantalla con 4 árboles en los que vas haciendo escalar esas habilidades de tus tropas y donde queda reflejado muy fácilmente y de una manera muy visual por dónde vas, ¿no? Y sobre todo hay muchísima información. Cada vez que pones el dedo encima de algún elemento en la pantalla está diciéndote exactamente las características que le dan vida, ¿no? a ese objeto, y es auténticamente genial porque al principio te hace falta toda esta información, pero luego ya la vas obviando porque la vas aprendiendo, ¿no? La curva de aprendizaje del juego está muy bien lograda. En los primeros niveles ya te vas dando cuenta de por dónde van a ir los tiros en los niveles más complicados. De hecho hay varios niveles de dificultad, no sé si son 16 mapas distintos de no sé cuántos reinos, y luego dentro de cada mapa se pueden desbloquear un par de sistemas de juego distintos una vez has terminado el mapeado con las 3 estrellitas clásicas, ¿no? Por lo tanto, yo veo que si esta versión que me han facilitado los amigos de Best Vision para poder evaluar este juego para vosotros no me ponen freno, si no me la desinstalan del móvil, voy a tener mucho vicio para muchísimo tiempo.
No quiero olvidarme de otro de los detalles, y es que aparte de las torres que vas colocando en el mapeado, tienes una serie de elementos dinámicos que puedes ir moviendo y que puedes ir haciendo evolucionar a lo largo de la partida. Un héroe, el héroe que también va creciendo en sus habilidades a lo largo del juego y que digamos es una mala bestia que vas colocando en el mapeado donde te interesa, a que también le afectan los impactos del enemigo y que puede caer en medio de la batalla y que tiene un tiempo de recuperación, así como tres armas también dinámicas que van variando a lo largo de la partida también. Son como pequeños grupos de demonios que vas colocando puntualmente, un par de demonios aquí, un par de demonios allá, con distintas armas, o incluso un rayo que dependiendo de dónde lo dispares te despeja el camino de enemigos. Y luego por supuesto puedes llevar compradas con las monedas que vas adquiriendo distintas armas que puntualmente te pueden venir bien, ¿no?, en determinados momentos de la partida. Es muy dinámico porque las torres evidentemente las puedes mover. Si ves que alguna torre no te funciona bien, las vas haciendo crecer a lo largo de la partida y les vas incrementando la potencia. A lo largo del juego hay distintos tipos de torres, con lo cual las opciones son realmente infinitas. Yo no veo que esto se vaya a acabar rápidamente. El problema que tiene este juego es el que tienen todos los juegos modernos, y que yo nunca lo considero un problema si el juego te deja disfrutar. Es decir, existen pequeños elementos que se pueden adquirir tras un pago de dinero real. Estamos hablando de que puedes adquirir héroes nuevos que no estarían disponibles para el juego como tal. Hay distintos tipos de torres también, que entiendo que incorporarán, aparte de ser y tener diseños chulos, que para mí es realmente lo que vale, ¿no? Poder disfrutar del arte del juego, que es una pasada. Pues lógicamente te harán vencer a los enemigos de una manera mucho más rápida. Pero para mí esto nunca ha sido un problema. Quiero decir, mientras te deje avanzar el juego y lo puedas terminar con las armas y las habilidades que te otorgan desde el principio y puedas ir creciendo e ir acumulando puntos, yo no le veo ningún problema a esto de que existan micropagos desde el momento en el que yo puedo seguir disfrutando y puedo seguir jugando al juego después de haberlo adquirido al principio. Me parece que el juego viene a costar 5 euros, una cosa así, y a partir de ahí tienes disponible todo este universo para disfrutar. El que quiera ver absolutamente todo lo que te ofrece el juego lo va a tener que comprar y se puede dejar una pasta. Pero yo, eso no, a mí personalmente no sé cuál será vuestra opinión. Mientras pueda seguir jugando, a mí no me ha parecido nunca algo que me impida disfrutar del juego, o incluso más armas para acabármelo antes. Y es que no me interesa acabármelo antes, lo que quiero es jugar y disfrutarlo. Por lo tanto, hasta que no me aburra del Tower Defense, tengo Kingdom Rush para rato, realmente, pero precisamente porque el juego en sí, lo que compras, lo que adquieres, el paquete inicial, tiene tanto detalle ya que no creo que me canse hasta que efectivamente, por mis limitadas aptitudes para el videojuego, me terminen matando cada 2x3. Eso ya es otro tema. Amigos, os pregunto qué os parece que hablemos puntualmente de videojuegos. No lo vamos a hacer de manera regular. ¿O qué os parecería que utilizáramos el formato de escáneres para abrir quizá una línea de negocio distinta y hiciéramos un Scanners Gamer? Esto ya es algo que os pregunto. Esto ha sido un pequeño experimento. Nosotros os recomendamos Kingdom Rush Vengeance porque nos ha parecido muy chulo y muy, muy bonito y muy, muy adictivo. Tener cuidado por ahí. Pero no dejéis de compartir si os parece una chorrada, o si entre nuestro público tenemos gente que valoraría positivamente que habláramos de videojuegos. Y esta semana tenemos poquitos mensajes para leer, pero están muy, muy repartidos. En YouTube nos llegaban 2 mensajes que nos han hecho muchísima ilusión. Pedro Abarca nos decía: gran programa, Matt, como siempre, os sigo desde hace unos años y me gusta muchísimo vuestro trabajo. Solo indicar que ya no os escucho en iVoox y no podía comentar. Gracias y abrazos. Bueno, Pedro, pues ya lo sabes, si nos vas a seguir en YouTube, aquí estamos para lo que haga falta. Y también el amigo Víctor Vera, el reptil, nos decía: yo también los escucho siempre, soy de México. Pues un abrazo enorme a Víctor y a todos los que nos escuchéis desde México. Orionauta, ya en iVoox, nos decía que los documentales sobre los crímenes del franquismo son por desgracia hoy muy necesarios porque
a la injusticia de haber quedado impunes hay que sumar algo más terrible si cabe, que es la negación de su existencia. No todo va a ser cine de entretenimiento, aunque con la crítica de la secuela de Animales Fantásticos le han entrado ganas de ver la primera en vídeo este finde con la lluvia y ahorrarme unos euros en la que se estrena en los cines. Javier Ramos decía, Alex solo lleva un año en Scanners, no, lleva 2, lleva desde 2016, que es cuando se estrenó la primera película de Animales Fantásticos. Javier, dices, parece que haya estado desde hace mucho más. Pues ya lo ves. César Eduardo llegaba a la conclusión de que J.K. Rowling debió haber llevado Animales Fantásticos al libro, porque se da cuenta que todas estas tramas tan enrevesadas al final, como resultado, nos da una mazamorra sin cuajar. Yo estoy aprendiendo las expresiones que utilizáis allí, César, te lo agradezco. Dice que se queda con la escena del discurso de Grindelwald, donde queda patente la capacidad de seducción de masas que le pintan al inicio de la película. Dice que nos expresa sus condolencias por la película de Condorito, que se estrenaba también la semana pasada. Dice que allí en Perú prefieren decir que los chilenos son los responsables de todo. Dice que en realidad desde la muerte de su creador el personaje ha caído en una espiral de decadencia, y lo podemos confirmar en YouTube con un crítico que se llama Condor Chavo, así que ahí tenéis esa información si queréis aprender más sobre Condorito y su reciente adaptación a la pantalla grande. Efectivamente, César nos dejaba en el Facebook de Scanners el tráiler de Nuna, una película animada peruana que tiene una pinta buenísima. Para mí tiene un puntito de estudio Ghibli muy bonito, y yo creo que nos muestra la mitología peruana, que para todos aquellos que somos novatos y que no conocemos toda esa cultura, pues esto evidentemente es un soplo de aire fresco, ¿no? A lo que estamos acostumbrados visualmente. La película tiene un estilo muy muy bonito, y estaremos atentos a ver si Nuna tiene distribución internacional y si llega finalmente a nuestros cines. El top 5 del fin de semana pasado se salda con una quinta posición para una película que recomendábamos, Malos tiempos en el Royal, que ha alcanzado los 252.000 euros. Un clásico ya de nuestra cartelera, con 6 semanas y alcanzando en este caso la cuarta posición, Smallfoot con 287.000. El Cascanueces y los Cuatro Reinos también 3 semanas en cartel, 590.000 euros. La película de Fox, Bohemian Rhapsody, también con 3 semanas en cartel, se queda ya en una segunda posición, pero con los nada desdeñables 2.325.000 euros. Y lógicamente, como no podría ser de otra manera, más de 4 millones de euros para Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que seguramente estará en nuestro top 5 durante bastantes semanas. Se acerca un fin de año convulso, amigos. Va a ser complicado ir sacando los programas adelante, y de hecho la semana que viene seguramente tendremos que incorporar algún título en DVD, en Blu-ray, para poder completar un programa que se nos va a quedar bastante corto. Os vamos a poder hablar de Viudas, la película de Steve McQueen con Viola Davis, Michelle Rodríguez, Elizabeth Debicki, una película que nos ha gustado mucho y que hablaremos de ella. Del resto de títulos no tengo ni idea, porque son muchos y no sé si vamos a poder verlos. Por eso vamos a seguramente aprovechar para haceros algunas recomendaciones de Blu-rays a los que hemos tenido acceso hace bien poquito. De hecho, la semana que viene yo tengo pensado un pequeño especial para celebrar la salida al mercado de Misión Imposible Fallout esta misma semana. Me parece que se puede encontrar en las tiendas desde el 22 de noviembre en todas sus versiones, en Blu-ray, en 4K, en DVD, en ediciones metálicas. Tenemos acceso a una de las ediciones más chulas y vamos a poderos ofrecer un comentario no solo acerca de la propia edición, sino que vamos a intentar añadir más información a la que ya da el propio Blu-ray con respecto a cómo se hizo Misión Imposible Fallout, porque es una película que nos lleva obsesionando desde que se estrenó y queremos hacer una pieza especial para todos vosotros. Así que la semana que viene tendréis muchos Scanners, aunque no sea todo de estreno. Recordad que estamos en Facebook /podcast.scanners y que estamos en Twitter @pscanners, que ahora nos podéis escuchar en un montón de plataformas, y que allí donde nos escuchéis os pedimos por favor que le deis al me gusta, que dejéis mensajes, que intentéis compartirnos con todo el mundo, para que todo el mundo se entere de que estamos aquí para quedarnos. Ya sabéis que toda la música que se escucha en Scanners está compuesta y producida por el grupo Altavista.
A Dani Lovato le podéis encontrar en La Noche Americana. María de Miguel, evidentemente, en su proyecto, tanto en Twitter como en su blog, Poison Apathy. Yo soy Miguel Ángel Tejero, estoy en Campamento Krypton junto a mis hermanos kryptonianos. Este próximo Campamento Krypton va a gustaros mucho, lo sé, no voy a anunciarlo aquí todavía, pero el próximo Campamento Krypton os va a gustar a todos, os lo recomiendo sinceramente. Y estamos también en Efecto Doppler en Radio 3 con Laura Barrachina hablando de cultura pop. El último ya le podéis descargar desde la web de Radio Televisión Española, porque J. Lainot y yo hablamos de Saturday Night Live, nada menos, no podía estar más contento, a pesar del resfriado. Así que nos escaneamos la semana que viene. Adiós.